Bom, gente, estamos começando agora. Está iniciando. Bom, Estamos empezando. Buenas noches a todos. Estamos comenzando este panel que va a hablar un poco del escenario de la música independiente en el Brasil en ese periodo de coronavirus. ¿Cuáles son los efectos que eso trajo a la música, para los músicos, a los artistas? ¿Cómo los derechos de autor están impactando la condición de sobrevivencia de los artistas independientes, los que no están vinculados a los medios transaccionales? Entonces vamos a hablar un poco de esos asuntos. Claro que no es un asunto que pretendemos agotar. Nos gustaría tener en 40 minutos resolver todos esos problemas de los artistas independientes. Sería muy bueno, pero no va a ser posible. Uno de los objetivos es traer esos problemas. ¿Cuáles problemas empeoraron o aumentaron con ese escenario que se volvió más transparente en ese periodo de emergencia que tenemos que resolver? Y para esto, en NUREP, que es una entidad de investigación en políticas públicas y derechos de autor que yo coordino junto con los profesores Vanessa y Víctor en la línea de investigación que trabaja con derechos de autor y acceso a la cultura específicamente, invitamos a 4 personas muy especiales que van a contribuir y seguramente nos van a abrir la mente para muchos de los problemas que se presentan. Entonces, tendremos a Carla Arminda, que es DJ, abogada y ahora investigadora del NUREP. Nos va a ilustrar con sus posiciones, lo que está sucediendo con las live. Tiago Barbosa, que también es abogado y músico y también productor. O sea, él está involucrado hasta el límite con la industria musical. Y él también va a hablar en parte de esos desafíos en el asunto del uso de otras obras, producción de nuevas obras en ese proceso creativo, cómo es necesario para el proceso creativo esa utilización de otros órganos, cómo se impacta la carrera del artista independiente. Marcia, también abogada, programadora, andando para volverse una científica de datos, como ya nos dijeron aquí. Muchas gracias, Marcia. Ella va a hablar de la remuneración de ese proceso. ¿Qué sobra de ese ponqué para los artistas independientes? Todavía más en este momento de pandemia de alto estrés. Y terminaremos la mesa con Guilherme Coutinho, conocido de mucho tiempo, que es músico y abogado e investigador. Entonces, todos ellos logramos reunir a un grupo de personas vinculados a la música en todos los tipos, en el sentido visceral, tecnológico, jurídico de la palabra, para traer, y ya prometiendo que no vamos a tener muchos problemas de los que hablaremos y pensaremos durante un buen tiempo todavía. Para no demorarme más, le doy la palabra a Carla Arminda, quien va a comenzar este panel. Bienvenida, Carla. Gracias. Agradezco la invitación y a todos los que están aquí conmigo. Como usted ya dijo, no hay solución. Venimos a traer y exponer los males que estamos observando en ese proceso crítico para todos nosotros. Como sociedad, principalmente el acompañamiento, que es el de la cadena productiva de la música, uno de los segmentos más alcanzados, afectados. El entretenimiento fue muy afectado durante la pandemia. En este periodo pensamos cómo quedan los que más sufren en esa cadena de músicos independientes. En eso, que es la música electrónica y los disc jockeys, hay algo que genera muchas cosas, pero ya eso hacía parte de la rutina de los disc jockeys y ya se observaba. Being disconnected. And there is a text that Professor Profesores vieron que hay
vaya del público, pero el público no hay un representante del público y él es el consumidor final de todo esto. El público simplemente es olvidado y en este momento de pandemia, ¿qué vemos? Diversiones reducidas, confinamiento y acaba siendo una válvula de escape para muchos. Por otro lado, la parte de ingresos para varios artistas independientes. Yo vi un artículo de la música popular de tecnología, de la lógica que los artistas independientes pequeños estaban teniendo una buena remuneración con los live, más que con los shows y los pequeños palcos. Y lo que vemos ahí es un endurecimiento. Los grandes representantes de las multinacionales, de los medios, por un lado, y por el otro, la forma de streaming. Y el artista en sí no lograba ejercer su derecho a la libertad de expresión artística. Hablamos que no vamos a pasar por alto los derechos o eso, nadie está hablando de eso, pero que sea posible la amplia expresión artística, la amplia divulgación como el disc jockey, que es un divulgador porque él divulga, hace su trabajo con la música de los otros, sí, pero la técnica y todo involucrada y simplemente divulgando o ampliando la oxigenación del mercado. Más vemos que con la pandemia eso lo vemos más. Hay un endurecimiento y un corte de esas libertades de creación. Y yo no veo un escenario positivo, solo veo problemas y cada vez más. Por ejemplo, el día 1 de octubre comenzó una política muy rígida en Facebook e Instagram, política de no divulgar más videoclips con tanta facilidad y ni shows en vivo. Imagínense el artista que creó todo y y sus seguidores que tienen que irse y eso es lo que yo veo que es más triste. Los artistas dicen, ¿cómo vamos a migrar a otra plataforma? Si esa otra plataforma, que es a Twitch, también ya empieza a endurecer. Yo realmente no veo un escenario positivo, por lo menos en ese periodo de pandemia, mientras tenemos que quedarnos en casa y el artista tiene que sobrevivir por su lado. Yo vi algo que el algoritmo ha representado el pasado, mientras los artistas pequeños tratan de mostrar el futuro en este momento de pandemia. Pero acabamos en las manos de los conglomerados internacionales y en las plataformas de streaming. Es lo que puedo adelantarles. Y lo que puedo decir en este momento es, hay todavía mucha dificultad para los pequeños para presentarse y tener su derecho de libertad artística presentada. Obrigado, a gente volta para você. Gracias, Quando você Carla. precisar, quando Después volveremos contigo. mais delongas, eu passo a Y palavra ahora para o le doy la Tiago palabra a para Tiago abrir aí suas para traer provocações. sus provocaciones. Bom, primeiro agradecer ao professor Primero, Carlos Fernandes, agradezco por la ao Colega invitación Márcia, a mis a Guilherme, colegas né, a Carla, Márcia, Guillermo, a a Marcia, todas as pessoas que estão nos a todos acompanhando los que aí. nos asisten hoy. Realmente eu compartilho Y muito do que a Carla disse, yo né, estoy de acuerdo porque con vivemos Carla, um cenário porque extremamente vivimos un desafiador, as escenario muy necessidades são desafiante, múltiplas. las necesidades son otras. Tudo que aconteceu Nadie durante sabía toda qué a iba a pandemia, pasar lo que pasó eh, con la pandemia e as exigências que o y mercado las vai fazer, exigencias que como el todos nós mercado va a trabalhamos exigirnos, boa porque parte todos fora aquí o gran do parte presencial, trabajamos con né? Então, entretenimiento tudo dentro y el dessa escala entretenimiento en esa existe escala tal vez en realmente este momento está considerada como algo menor o devido à necessidade que a superfluo sociedade tem, por mas toda também la pode necesidad ser que la todo sociedad mundo tiene, pero hay e todo personas que português dependen aí y desenvolvido hay toda una cadena de de forma involucrados que específica, tienen coisas que, acontecem, necesitan que el e sobre nós mercado venham fazendo se a nossa parte. reactive y que todos Quando hagan su você fala trabajo. do músico Cuando pensamos independente, en el músico é preocupante, independiente, porque empeora, o Estado também não porque el coloca Estado incentivos tampoco provoca incentivos para de que los maneira músicos razoável. vivan de manera Como razonable, eu disse, isso de maneira precarizada. É, tienen recursos a de pocos, compor la produtos necesidad que el musicais mercado qualificados impone melhor, de trabajar e mejor não en são digital, porque algo, exatamente isso aí no, que no hay más está shows. transmitindo mais as
y no se permiten las aglomeraciones y nosotros tuvimos que adaptarnos. Y así hay toda una necesidad de colocar a todos los involucrados en eso. E aí, é como a Carla disse, Y es como Carla dijo, las plataformas cada vez más presionan más al mercado fonográfico, aumentan el rigor y el análisis de uso de contenidos de terceros durante las transmisiones para poder acompañar esa evolución y esa acomodación que el tiempo que vivimos hoy nos obligó a pasar. isso é muito complicado. Y eso es complicado porque Quando a gente fala de uma apresentação cuando ao hablamos vivo, de una obviamente presentación en tem vivo, direito de terceiros envolvidos, mas existe hay derechos de terceros involucrados, pero hay lógica. como peça digital essa lógica Cuando vamos a la ainda não digital, está esa lógica. lógica no es tan E a lógica, gente precisa da porque necesitamos de la licencia y de la buena voluntad de terceros que tienen interés financiero en aquello. isso muitas vezes acaba Y eso muchas matando veces acaba matando la actitud independiente, que es el protagonista de esas relaciones y de esos no sentido eventos. de que Mata en el o sentido de que, produtor faz uma coisa, imagínense, un o artista produtor faz independiente conteúdo, tem fonogramas que usó licenciados, un determinado tem contenido, tiene fotógrafo, licencias, hay e aí você vai pedir coautores, licença para todo y ahí mundo. Mas hay tá, que pedir envolver licencia isso para una até quando red você vai de conseguir involucrados que hasta quieren direitos. colaborar contigo, pero los titulares de los derechos, representados por las majors o por grabadoras o por editoras, Essa pessoa de fazer essa impiden geração de a esa conteúdo. persona de hacer esa generación de contenido, matando otra oportunidad de buscar ingresos. Como se não bastassem esses Como si no problemas bastaran esos problemas del uso de contenido de terceros, permeia a relação que ya permea la relación del mercado fonográfico, pero cuando hablamos de entretenimiento online, eso queda más evidente. Pero hay otro asunto, que aquí en el Brasil, cualquier transmisión que tenga el apoyo de una marca o de un servicio o de un producto, nessa transmissão en esa ela transmisión passa de ser uma transmissão de deja de ser una transmisión de entretenimiento, enfim. E en acaba fin, virando uma ação y se publicitária. vuelve una acción de publicidad para las personas que entienden del mercado. Y eso es muy complicado. Es otra dificultad Difícil de transpor. y difícil de vencer, Por conta, né, do mercado já ter uma lógica porque el mercado ya tiene una lógica para recibir el uso de fonogramas y el uso de tercero para acciones de publicidad. Y la verdad era reemplazar las presentaciones en vivo por presentaciones que fueran Então, com transmitidas. isso, existe mais essa Con eso hay dificuldade. otra As dificultad, marcas porque também las precisam ter marcas essa tampoco adaptação. tienen esa adaptación para Eu só fui entender, fazer a minha mira, transmissão, yo fui para apoyar un não estou show, passando publicidade no para ninguém. para hacer publicidad necesariamente, porque eso implica obedecer reglas específicas del mercado publicitario, implica buscar personas para hacer eso, y ningún show está precedido de un clearance. Mas cuando eso se volvió necesario hacer liberaciones de derecho, porque muchas veces eso no se da en tiempo útil, O que acaba inviabilizando o trabalho lo que dessas acaba pessoas, haciendo imposible el trabajo de esas personas. nos Un disc comentários, jockey que trabaja con acaba discos impedindo, por exemplo, uma impide un trabalho com artista que uma empresa trabaja grande, para una cadena de para producción trabalhar grande, pero para hacer una transmisión e aí ele acaba tendo que procurar todo tiene que buscar pessoas que toda estão una cadena de envolvidas, personas involucradas tornando para que esse lo trabalho liberen quase impossível, que y é sobreviver do entretenimento. volviendo difícil lo que ya casi es imposible en un periodo de Então, pandemia posto como isso, hoy. né, trazendo Dicho esses eso elementos y para cá, trayendo esos elementos a nuestra discusión, volto a dizer aquilo que o professor vuelvo a Alan decir disse, lo muito que tempo Alan dijo. Es muy difícil en 40 minutos proponer todas las soluciones necesarias para una dificultad tan grande. esse passo a Pero passo antes que de o eso, Alan vamos a una discusión trouxe aqui grande del asunto y es lo que proponemos aquí. Es la intención para que todos logremos sobrevivir en este periodo tan difícil da y arte, que las personas vivan del arte y todo y que las personas puedan hacer eso. Assim, juntando as colocações da Carla com a sua, é que a gente está, na verdade, vendo nesse período um direito autoral contra os artistas, não um direito Uh, algo aos artistas. is that copyright owns the artist and not that the artist. Tomado em mercadoria. Transformado en mercancía y concentrado en las manos de multinacionales, hoy funciona contra los artistas que son los que producen nuevos contenidos y claro, no se puede producir nuevos contenidos sin terceros porque nadie produce nada de nada y las transformaciones son esenciales. Tenemos que ver cuál es la solución para eso. Cómo no dejar de lado la remuneración al mismo tiempo que se mantiene la libertad creativa. Pero después volveremos a este tema.
Ahora voy a llamar a Marcia a tocar un punto neurálgico, que es la remuneración. Entonces, Marcia, bienvenida. Aí a gente, você está com a palavra. Tienes la palabra. Gracias por la invitación, Alain. Agradezco a mis compañeros que están conmigo esta noche. Ese gran trabajo que estamos tratando de hacer al punto que sea favorable para todos. Los royalties, hablando de artistas y músicos, son pagados con los derechos conexos. Con esa pandemia, lo que pudimos notar es que el artista independiente hoy, el ingreso de él viene del streaming, porque como él está limitado a los shows, sin poder hacer shows de verdad, y los grandes patrocinadores producen más para los grandes artistas, el artista independiente quedó a merced de las plataformas de streaming y esa remuneración que viene de ese medio de distribución. Entonces, con eso hubo una gran movimentación en el mercado porque estaba muy difícil para el artista independiente sobrevivir. Él tiene familia, tiene los músicos que lo acompañan y debido al movimiento que hubo de los artistas, se creó la ley Aldir Blanc para apoyar a esos artistas, por lo menos en ese periodo de pandemia. Pero entendemos que la pandemia está hace 7 meses. Estamos en ese aislamiento hace 7 meses y la ley solo fue sancionada en junio. De junio para atrás, el artista siguió a merced del mercado. Entonces, hoy lo que tenemos que entender es qué podemos hacer para que esos contratos sean más flexibles, los contratos de licencia, y cómo puede favorecer al artista independiente de manera mejor para que él sea mejor pagado, porque las grandes grabadoras siguen recibiendo, pero el artista independiente no. Él sigue esperando que la pandemia acabe para volver a hacer shows, porque es lo que lo remunera a él mejor, porque la plataforma de streaming para el artista independiente no es tan buena, tiene sus problemas, porque él está vinculado a un editor, tiene que tener algunas instituciones atrás del lanzamiento de la música de él. Entonces, algunos artistas estaban proyectándose en el mercado y tuvieron que dar un paso atrás porque la inversión se tuvo que reducirse o parar. Entonces tenemos que pensar de qué manera podemos remunerar a ese artista de manera que en una eventualidad él no se quede a merced de esos grandes players y que no quede a merced de esas plataformas. Sabemos que la plataforma también limita la productividad de ese artista. Necesitamos enfocarnos en esos contratos de manera flexible, que sea una remuneración de acuerdo con lo que el artista merece recibir y espera recibir, porque él también él tiene que divulgar su arte, tiene que mostrarse. Mientras no había pandemia era más fácil. El artista, el independiente, tiene el ímpetu de ir atrás de resultados. Drive to go after his or her own production. So his income. E ele tem os músicos deles para pagar. Músicos para pagar, tiene las acciones para hacer, las inversiones para hacer en términos de música y de divulgación y que hoy eso está cortado. Él está luchando para sobrevivir con incentivo de la ley, que no es mucho, ayuda solo a sobrevivir, pero no invierte en la carrera de él. Y el independiente tuvo que hacer fue parar su carrera un poco, porque o sobrevive o sigue tratando de apalancar a su carrera. Hay que tener acciones efectivas en términos de contrato para que eso sea lo más igualitario posible, porque los grandes players reciben y los independientes literalmente están estacionados o abandonados. No quería decir abandonados, pero sí, es exactamente eso. Gracias, Marcia. Vamos a volver todavía porque ahora le vamos a dar la palabra a Guilherme Coutinho, siempre con su voz
traer un mensaje de paz. Estamos esperando su mensaje de paz. Es un gusto enorme estar con ustedes, con un grupo tan especial. Inclusive, Thiago, nos conocimos en un evento como este y ahora es el segundo. Antes, para mí, Zoom era un pedal de guitarra, pero ahora es una plataforma y yo no sé más cómo es la vida sin ella. El gusto de estar con personas tan queridas, con Carla, con Marcia, que estoy conociendo ahora. Es un gusto también estar en un evento de Global Congress, porque habla de propiedad intelectual e interés público, que generalmente se olvida cuando hablamos del emisor o quién tiene el derecho autoral o quién tiene el derecho, de quién utiliza las cosas como bien público, que es el principal interesado. Y a veces él queda al margen del debate porque no tiene cómo organizarse. Y ese tiene que ser el camino mundial para organizar ese interés, no solo de los derechos de autor. Es un evento muy significativo. Tengo el gusto de haber participado en Río ya hace unos años. Después, hace 2 años en Washington, estaba con Alan hablando también de cómo era la situación del Brasil, de los derechos de autor. Y en eso estaba relacionada más con tribunales. Y fue un gusto muy grande estar en Washington. Y ahora íbamos para Cartagena, en Colombia. Yo no conozco, pero estamos aquí. Claro que es mejor. Te voy a interrumpir porque este panel es un preparatorio para Cartagena de todas maneras. Aprovechando que este es un evento con perfil internacional, quería contextualizar un poco lo que tenemos en el Brasil. Durante el gobierno Lula tuvimos el ministerio de Gilberto Gil, Ministerio de Cultura. Gil, que es un gran artista brasileño, uno de los principales compositores e intérpretes brasileños, y que en mi opinión fue el mejor ministro que tuvimos en el Ministerio de Cultura. Y él fundó en la práctica el Ministerio de Cultura. Y allí una de las iniciativas del Ministerio de Gil fue hacer los puntos de cultura, que fue diversificar la cultura y amarrarla y dar varios espacios para que hubiera un punto de cultura, que era recibir recursos, y no solo la cultura tradicional y clásica como gran cultura, sino también la cultura marginalizada y periférica. Ese fue un momento importante. El ministro propuso una ley de derechos de autor. Estaba en la contramano de lo que estaba haciendo en el mundo y era para maximizar el interés público. Y hoy Y hoy en tenemos un día tenemos contexto un contexto totalmente diferente. completamente diferente. Ya no existe Ya Ministerio de no Cultura, tenemos se volvió una Ministerio de la secretaría Cultura, sino que que es es algo una menos secretaria importante, con que menos tiene menos dinero, dinero, le hacen menos y caso. tuvimos cambios Hemos tenido sucesivos de sucesivos cambios secretario de secretario y durante no la vemos un pandemia. No vemos protagonismo ese de esa protagonismo en la Secretaría de Secretaría de la Cultura en el Cultura sentido de para amarrar trabajar con sistemas esos y temas y jalar, traer esos ¿no? temas hacia sí. Es una secretaría Nosotros que toma pensamos actitudes que de esto sería protagonista una para acabar secretaría con algunos de la puntos, destrucción, más pero bien, con en todo ese lo que ha hecho. contexto Y en este contexto político y político social de del Brasil, Brasil, con vemos falta de que protagonismo, vemos fueron que surgieron iniciativas del iniciativas del Congreso, legislativo del Legislativo, hacer de un hacer auxilio de esa ayuda emergencia, un ingreso mínimo emergencial para la para la población en población en general, general, de trabajar hacer la ley con este Aldir para grupo los para trabajar con artistas, los y artistas. todavía está Todavía en se está implementación, implementando, pero pero aunque vemos la son iniciativa que no son del iniciativas gobierno que no federal, son del gobierno, a aunque el pesar de ser gobierno las utiliza útiles porque y son tienen útiles, esa dificultad que son no difíciles tenemos el porque no punto de tenemos cultura. puntos y ya tenemos esa institucionalidad, tenemos esos registros que teníamos y nosotros podíamos, ya teníamos unas redes, ya teníamos un camino para irrigar esa cultura. So the Ayuda de emergencia, tuvimos problemas, personas que recibieron que no lo tenían que recibir y es porque nosotros no tenemos esa red organizada y nosotros tenemos una gran incompetencia en el gobierno federal y de esa secretaría
que han hecho que todas esas partidas no lleguen realmente a los artistas, que lleguen a otros caminos y que terminen llegando a ser problemas en el interés público. Y en este contexto social y político hay otro contexto, y es que Brasil es la tierra de las live, aquel formato individual, físico, tenía una duración mucho mayor en Brasil. Entonces los artistas tienen los DVDs en vivo y Brasil consume mucho más shows en vivo que en otros países y con otras plataformas. Y tenemos experiencia en eso. Entonces, cuando llegó la pandemia y todo el mundo empezó a hacer live en YouTube, por Instagram, por Twitter o por otras plataformas, ya Brasil tenía un alcance mucho mayor que en cualquier otro lugar del mundo. Y bueno, ahí ese fue el contexto de lo que ocurrió con Marilia Mendonça. Y sabemos que hay artistas en Estados Unidos, o sea, que tienen un alcance, pero Marilia Mendonça llegó a tener un alcance mundial. Entonces, cuando hablamos aquí, cuando dijo Carla, Tiago y Marcia que estaban hablando de las live y tal vez otras personas no entienden la importancia que esto tiene, pero para Brasil esto es fundamental porque las live se convirtieron, además de que las herramientas tecnológicas han ayudado mucho. Yo puedo buscar esas live con 2 o 3 botones en cada celular. Y ya esa es otra característica que tenemos en Brasil, y es que muchas personas tienen celulares y trabajan con los celulares y hay un alcance mucho mayor que en otros países del mundo. Y todo esto facilitó y fomentó esta situación de los live y de que las personas les gustaran las live. Y en ese caso el derecho autoral se hizo mucho más importante. Y bueno, tenemos algunos problemas en esas reglas de, primero, que todo lo que se usa tiene que pagarse y tenemos que informar previamente y todo eso va a hacer más difícil esa práctica cultural. Y a veces lo que la tecnología puede ser más fácil, tenemos que, pensamos entonces en el derecho autoral y tenemos que pensar en eso, y todo eso complica el sistema y lo que tenía que ser sencillo y práctico de hacer termina haciéndose un gran problema y prácticamente no es viable esa actuación y esa expansión. Creo que ya hablé bastante y no sé si tienen alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario adicional. Gracias, Guillermo. Guillermo, y por supuesto vamos a hacer algunos comentarios. Bueno, voy a hacer una síntesis y todavía tenemos 20 minutos y todavía estamos aquí todos y nos da tiempo de hacer una nueva ronda de preguntas. Bueno, después de todo lo que ustedes dijeron, yo creo que nosotros tenemos varios problemas, ¿no? Con respecto, para ayudar a los artistas independientes. Primero, la concentración de derechos autorales en grupos corporativos transnacionales, que es la protección de esa titularidad, no hizo que fuera posible en Brasil la efectiva libertad de creación con la cual tú puedes reorganizar ese conocimiento musical y darle una mirada única e individual, pero tú necesariamente necesitas esas otras capas que te alimentan artísticamente para que tú ahí sí puedas reposicionar, crear nuevos contenidos. Entonces, ahí tenemos un primer problema con respecto al control de la creatividad que se ejercen esos titulares y que terminan centralizando el poder y varios derechos que indirectamente terminan o como consecuencia de ellos terminan controlando la posibilidad de creación de nuevos contenidos. Esto no es algo que tiene que ver con los derechos autorales y mucho menos es algo esencial a su funcionamiento, sino que por el contrario es una falla de los derechos autorales cuya finalidad inicial era fomentar la creación. Y no hay cómo fomentar esa creación si nosotros vamos a restringir el acceso. Y por eso se han formado nuevos creadores, nuevos desarrolladores. Y bueno, tenemos ahí un problema estructural
que también tenemos que destacar y comenzar a combatir. Después tenemos otro problema, que es ese control que se ejerce por medio de la obligatoriedad de negociación y autorización. Hay mecanismos jurídicos que pueden ser implementados y dos de ellos ya era para muchos artistas, era como una pregunta, oh mi Dios, ¿cómo es esto? Y hay muchos temas que tenemos que ver con mucho cuidado. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de una licencia no voluntaria hasta que yo tenga que pedir una autorización y esto se hace una necesidad de remunerar cuando sea necesario en un porcentaje de lo que yo estoy adquiriendo. Es como una licencia obligatoria. License, a non-voluntary license where DJs and independent musicians or Não precisa. Artistas de hip hop no tienen que pedir autorización, pero sí pagar cuando a ellos les paguen partiendo de ese porcentaje de su producción. Nosotros no tenemos esa figura en nuestra legislación y sí existen en otras legislaciones y ellos están de acuerdo con los tratados internacionales y todo eso se puede incorporar. Pero hasta ahí nosotros vamos a tener artistas que son ventrílocos de la gran industria y dicen, no, esto me está quitando mi libertad de autorizar o no autorizar. Y ahí llegamos al tercer punto, que es lo siguiente, es una limitación contractual en lo que se puede o no se puede transferir del artista para la empresa corporativa. Y ya no voy a dar los nombres aquí, que son los que están que forman parte de esas asociaciones que dicen y que hablan en nombre de todos los artistas, pero ellos también funcionan en la dirección como todos sabemos. Tenemos, por ejemplo, una restricción de esta libertad contractual. Justamente el artista y el autor son los polos, son los dos extremos, los puntos más vulnerables de la relación contractual con los productores y con los editores. Y esto es posible, y voy a dar dos ejemplos. Los intérpretes de Connex no pueden, por ejemplo, en la parte audiovisual, y ya ahí tenemos una cosa en nuestra experiencia. Por ejemplo, tenían máximo 5 años y el guionista del cine también tiene una exclusividad solamente por 10 años. Entonces, hasta en nuestra propia legislación tenemos limitaciones que me parecen injustas. Ahora les doy la palabra a ustedes. ¿Qué creen ustedes y cómo ustedes ven la posibilidad justamente de una restricción a la libertad de autorización, si tenemos una autorización automática y si tenemos una limitación a lo que el artista o autor puede transferir para los sesionarios, sea una productora, etcétera? Y un tercer punto que tiene que ver con la remuneración optativa, un derecho permanente de una remuneración por todo lo que sea remunerable. Todos estos tres temas existen en nuestra estructura y a veces no están relacionadas con derecho autoral y existen en otros países. Voy a comenzar con Carla para dar una nueva ronda a esa. Entonces, la no transferencia contractual. Bueno, tú sabes que yo tengo mi lema y es el odio a las live, sobre todo cuando se habla del control del proceso. Lo que no entiendo es que la industria tiene que oxigenarse para mantenerse como una industria, tiene que renovarse, pero lo que nosotros vemos solamente obstáculos, barreras. Tú estabas hablando del control del proceso del no, que va mucho más allá de lo que nosotros hablamos y dicen, ellos no quieren esto, y es porque nosotros trabajamos con ejemplo, con DJs, y ya tenemos eso en la legislación que lo permite, pero en la práctica, en el mercado, nosotros no vemos eso. Entonces, es un problema de la industria, porque la legislación lo permite, pero es la industria la que no lo permite. Y crea tantos problemas que uno termina volviéndose loco. Y nosotros le decimos al artista, no, bueno, tú puedes, pero la industria les dice que no. Entonces tiene la industria y la ley. Ellos van por encima de la ley. Ellos van contra los derechos de los artistas o el derecho creativo de los artistas.
Entonces, todo esto es para oxigenar, es para darle circulación al sistema, es para acabar con ese endurecimiento, es hacer con que la industria se retroalimente y ellos no entienden eso. Es como el huésped, el parásito. Solamente tienen que entender que necesitamos esa renovación. Ese tema de la limitación contractual es más que necesaria, porque el arte necesita esto. Tú no puedes crear nada de la nada. Tú necesitas un insumo, una alimentación que viene también para oxigenar y todo esto es necesario, urgente. Nosotros la tenemos por ejemplo, esa licencia obligatoria y en Portugal ha funcionado. Y digo, no, mira, yo no quiero pagar, no voy a pagar. Quiero explotar el sistema. No, no, eso no es, sino pensar que puedo utilizar las obras de terceros para mi arte, pero que todo el mundo reciba un pago. No estamos hablando de que nos vamos a remunerar, no es que vamos a hacer una lista previa y vamos a informarle a la plataforma. Nadie piensa en eso, sino lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el festival de Justin Fields, estaba todo perfecto y había después una caída durante la presentación. Entonces, los artistas y el público terminan con esas ganas de ver, lo que quieren es ver el contenido. Y yo defiendo el tema de la no preautorización. No estoy hablando de la remuneración, sino de la no preautorización, porque nosotros necesitamos esto para avanzar. Y yo creo que nosotros siempre pensamos en cambiar la ley. No, lo que tenemos que cansar es la práctica en el mercado. Tenemos que cambiar lo que está haciendo la industria, hasta por un tema de supervivencia. Y nosotros tenemos que reforzar un cambio legislativo, es cierto. Sí, pero lo que tenemos que hacer inicialmente es cambiar la práctica de mercado, es eso. Gracias, Carlita. Tiago, te doy la palabra. Ahora que ya arrancamos, ahora sigue tú. Bueno, yo te confieso que cada vez que nosotros hablamos, yo siempre regreso al tema, pero a mí me gusta mucho el hip hop, el género hip hop, y me gusta mucho este tema de usar el derecho desde los terceras en la producción creativa. Yo siempre hablo del mercado fonográfico y yo siempre, cada vez que volteo, veo eso, porque todo esto se refleja mucho más en el entretenimiento, de la necesidad de que los creadores creen. Y todo esto oxigena la industria, como dicen ustedes. Y viendo nuestra sociedad como un todo, no hay nada que haya sido creado sin que haya habido un insumo, un punto inicial. Y todo esto aplicado a lo macro, vemos que hay una tolerancia mucho mayor y a veces hasta una confianza mucho mayor que cuando hablamos del entretenimiento de la música, por ejemplo. Y esa necesidad de la licencia obligatoria no es una necesidad, es una emergencia. Nosotros vivimos en un mundo donde las cosas van muy rápido y lo digital permite mucho eso. Yo siempre digo cuando hablamos de este tema que hay una función social en todo eso. Las personas necesitan de esto para sobrevivir. Entonces, cuando esta industria se tiene que oxigenar y muchas veces no tienen ni siquiera oxígeno para respirar si no hacen esto. Y este es un tema que podríamos hablar durante horas porque esto me parece muy importante. La industria tiene que acompañar lo que dice la legislación y no ver eso como una excepción, porque esto debería ser como nuestro norte. El que quiera hacer que la legislación funcione como debería, tiene que ir, porque la industria tiene muchos filtros y yo pienso, por ejemplo, en aquel artista independiente de una comunidad que tiene que buscar que lo conozcan. Tiene sentido y esa es la pregunta que hago. ¿Qué hace? ¿Y quién tiene y a veces es algo burocrático, ¿no te parece? Y, y yo como artista prohíbo que alguien publique algún contenido mío.
pero eso es una bobada, porque con esto que hago estoy impidiendo que la industria se oxigena y una opción comercial que si va a ser o no original, eso no se va a poder evaluar si no lo hacemos. Entonces, yo creo que es obvio esta emergencia. Nosotros no tenemos mucho para dónde ir y ya esto se está haciendo. El mundo no puede tener una evolución en un sentido y Brasil yendo en el camino contrario, porque todo tiene que ver con necesidades y a veces con deseos inconfesables. Sí, yo creo que es ahí donde está el gran peligro. Si son necesidades o no son. Pero al mismo tiempo, yo veo que tenemos que tener mucho cuidado, porque todos esos artistas que son legalistas y tienen siempre buenas intenciones y que si tienen un buen conocimiento y se hace una buena discusión con ellos van a entender cuál es la necesidad, ¿cierto? Sí, hay que a veces, hay muchos subtítulos y eso todo pone obstáculos en nuestro camino. Bueno, nosotros vemos el interés público por encima de la parte privada. Y yo creo que la idea es no usurpar, sino siempre remunerar a quien trabaje. Yo creo que eso es tan necesario como que la necesidad la puedan manejar los terceros. Y yo creo que las sociedades tienen que entender y la industria adaptarse. Y bueno, vamos adelante porque ya no hay otro camino. Sí, ya veo que todo esto va a dar mucha sustancia en este panel. Bueno, Marcia, te doy la palabra para terminar. Bueno, estoy de acuerdo con Tiago. Está el tema del interés en esa renovación. Entonces yo creo que una parte de algunos es que no hay un interés en la modificación del mercado, pero nada más funciona para un nicho y el otro nicho está a merced de lo que el mercado puede ofrecer. Con respecto a la remuneración, nosotros necesitamos establecer una mejor manera de remunerar a estos artistas. Hablo de los artistas que son independientes, porque esos artistas, por ejemplo, a veces les toma 3 meses para recibir un servicio de streaming. ¿Y cómo puede un artista producir y ganar tanto tiempo después? Porque todos los meses él tiene que pagar luz, servicios, todo. Entonces, si por ejemplo hay un artista de una gran grabadora, todos los meses le pagan por su trabajo. Entonces, necesitamos un modelo de remuneración que sea justo para todos, que sea igualitario para todos, transparente también. Y por eso. Y también necesitamos tener una relación contractual que sea beneficiosa para todos y que sea igual para todos, porque de esa manera nosotros vamos a poder caminar juntos y la industria, Se regenerar, Something together. tem muito artista porque hay muchos artistas nuevos, independientes que producen, pero no conocen sus derechos. Entonces, terminan sufriendo, padeciendo, y cómo puedo decir, se queda como atrasado porque no sabe cómo debe manejar con esa situación. No sabe que tienen un amparo legal que protege su trabajo. Y los grandes artistas tienen una estructura y veo yo una brecha grande entre los artistas independientes y los no independientes. Hay muchos artistas que no están apareciendo por estas limitaciones. Necesitamos contratos más claros, una remuneración más equitativa. Los autores de las obras deben recibir su pago de una forma igualitaria. Es necesario que el artista independiente tenga la misma proporción de recepción de los royalties que lo que ocurre con cualquier artista de una gran grabadora. El que es más pequeño recibe menos y no debería ser. Su remuneración es mucho más baja con respecto a otro que está ganando mucho más. Tenemos que establecer relaciones que sean iguales para todos, igualitarias. Gracias, Marcia. Ahora le doy la palabra a Guilherme. 3 minutos. Guilherme, por favor. Bueno, eso de la licencia obligatoria
es importante y sabemos que este es el tema principal porque a veces en Brasil parece que es algo raro o que es algo extraño y ya eso se está aplicando, por ejemplo, en Estados Unidos. El Kanye West fue muy sincero y entre varias cosas que escuché de él, tuvo algunos problemas allí, después habló de eso de mejorar la música y yo creo que es bueno que pensemos en esto de pensar la limitación del contrato, que el contrato no sea indefinido, él planteó esto para las personas que forman parte de la industria. Hoy en día una grabadora cuando, por ejemplo, trabajan con Spotify, tiene, por ejemplo, un contrato accesible y cuando yo trabajo con Spotify, ellos reciben un anticipo de millones y después el pago que ellos reciben es muy pequeñito. El anticipo es grande y lo demás es pequeñito. Entonces, el anticipo se queda con ellos y el pequeñito, ellos dividen dependiendo del contrato. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que muchas veces los artistas van contra plataformas de Spotify y el mismo director de Spotify habló sobre eso. Y lo que tiene que ver aunque sea con las grandes grabadoras y todo eso tiene que ver con los formatos que hacen las gran grabadoras con esas plataformas. Entonces, a veces nosotros pensamos que son los artistas independientes, pero también ocurre con las grandes grabadoras y muchas veces firman contratos y ya, por ejemplo, con contratos que se hicieron hace 30 o 40 años y, por ejemplo, ya no tenían derecho de poner esa música en digital y ellos ya no están pagando nada por eso y aunque sean grandes corporaciones y así también los grandes también se sienten abandonados. Bueno, gracias, solo tenemos 3 minutos más. Tenemos preguntas, la necesidad de una licencia obligatoria que les dé a los artistas la libertad de crear, una mayor transparencia en el proceso de remuneración, para quién, cuál es el poder, que haya una igualdad en esa distribución, no solamente en el poder de negociación que tienen algunas grandes grabadoras y también una retroalimentación contractual para que los artistas puedan, de hecho, no solo rescatar sus canciones y su material, sino también garantizar su remuneración y el uso de ello. Creo que podemos concluir mostrando cómo es importante que los derechos autorales sean limitados para promover y permitir un espacio de la libertad creativa. Es un derecho autoral absoluto que solo sirve a algunas corporaciones transnacionales y dejan de lado la cultura. Ellos hace mucho tiempo son un brazo dentro de una corporación mayor con un interés financiero y como son apenas un brazo, ya no importa si son una red o no, sino que esto nos ha llevado a una situación que es lo que creo que es lo que está ocurriendo ahora, es el rentismo cultural. Tenemos empresas que están sentados en su sofá viendo las live y viendo cuál de ellas va a caer o no va a caer, pero reciben un pago se les paga por no hacer nada. Además, impiden nuevas creaciones y además de ello, están en una situación de alta remuneración sin hacer nada. Todos los agentes son los que tienen que correr, los autores tienen que correr, el público tiene que correr y eh, el que debería estar trabajando para divulgar sus canciones y las nuevas creaciones. Entonces, yo lo que pido es que esta conversación que estamos dando aquí y que esperemos que podamos avanzar en esta discusión sobre cuál es el derecho autoral que nosotros queremos. Es un derecho autoral que trabaje con el público, con los artistas y también a los inversores, pero no solo a los inversores o no fundamentalmente a los inversores, sino a los dos extremos, a los dos polos que se quieren comunicar, el autor, artista y su público que les gustan esas obras.
y son ellos los que nosotros pensábamos que con la parte digital se podían comunicar directamente, pero ahora surgieron nuevas capas de intermediarios, burocratización y la verdad es una represión creativa, que es el nombre que mejor se adapta a esa situación. Bueno, mi gente, les agradezco mucho sus aportes. Con toda seguridad, esta no va a ser la última de nuestras conversaciones y espero que Global Congress nos vuelva a recibir y hasta la próxima sesión. Buenas tardes para todos y gracias por su atención. Gracias, hasta luego. Chao.